Ponlo ahí, No, te voy a ignorar. por favor. Yo no me ignoré, que es horrible, tú no me ignoras. Simón, Simón, Hola Santiago. Simón. Bueno, no, muchísimas Ahora, gracias a ustedes por ya, invitarme. ahora sí. Me parece genial esta iniciativa y muy contento de poder ayudar en lo que pueda. Siempre voy a estar ahí disponible a la orden de esta iniciativa. Eh, bueno, cuando llegan empezamos. Sí, se me olvidó decirles y contarles que Simón hace parte, es integrante de, de cinco, se me fue ahora el nombre, cinco, Tierras, ¿cómo se llama? Cinco, 5 tierras. te está yendo el audio. 5 5 tierras. Cinco tierras. tierras, que está como en rutas metido en la cabeza. Cinco Bu- tierras, sí. Cuéntanos, bueno, primero de tu experiencia con Monty y con Polito Ulloa. ¿Quién es Monty Roberts para los que no saben? Y Polito Ulloa. Y un poquito también de Cinco Tierras. Bueno, voy a parar el video a ver si mejora un poco la calidad del audio. Bueno, Monty Roberts es el fundador de la Doma Racional y Sin Violencia. Él es un americano que hoy en día tiene 86 años y fue la primera persona en escribir acerca del lenguaje corporal de los caballos. Él ¿En el carro? descubre que los caballos tienen un lenguaje corporal por el que se comunican en las manadas y lo codifica. Entonces logra, digamos, traer a las letras este lenguaje de los caballos y así empieza a implementarlo. Eh, y de ahí crea un método que se llama Join Up, que es la unión, y es un proceso siguiendo los instintos de las manadas. Cuando una de las yeguas alfa, la yegua alfa, castiga a un miembro de la manada o lo expulsa de la manada, si ya es un potro que cumple la edad o cualquier cosa, tiene un comportamiento específico con este animal, que es expulsarlo de la manada y ahí, bueno, ya ahorita vamos a profundizar un poco en el join up. Les cuento ahora un poco de Polito Ulloa y empezamos ya a entrar como más en la doma. Polito Ulloa es uno de los mejores domadores de caballos de polo del mundo. Fue quien domó a la cuartetera, que es la yegua de Adolfo Cambiaso, que es tan famosa, que se ha clonado tantas veces. Y bueno, lleva más de 17 años ganando en Palermo el concurso de rienda de polo. Sus hijos son polistas 10 goles. Eh, el año pasado en la final de Palermo sacó casi 25 caballos domados por él. En Estados Unidos 50 en la final del año pasado. Entonces es realmente un, un pilar muy importante en cuanto a la doma de polo. Y Cinco Tierras, bueno, Cinco Tierras es un sueño mío con un amigo, Francisco Matamala, que es un viaje en mulas desde aquí, desde Colombia hasta Argentina. Las mulas y las cabalgatas han sido parte de mi pasión por los caballos toda la vida. eh, y decidimos cómo hacer esto. Ahorita justo estamos viendo qué va a pasar con estas cuarentenas, con toda la situación, pero nuestro plan era salir ahora en abril. En este momento estamos aplazados, esperando nueva luz y bueno, la idea es recorrer 8.500 kilómetros con un grupo de 6 mulas, en donde teníamos un promedio de 30 kilómetros diarios, cada 3 días un día de descanso. Y es a lo que me he dedicado prácticamente este último año y medio, es a entrenar este grupo de mulas específicamente para esta travesía.
todo el tiempo estoy recibiendo y avanzando caballos y como decía Santiago, me dediqué especialmente a la remonta o al proceso de iniciar el potro y prepararlo, dejarlo listo para enfocarlo a cualquier disciplina ecuestre, ya sea salto, adiestramiento, cuarto de milla o para cabalgatas, para lo que sea. Tenemos una base que es común en todas las disciplinas y me enfoqué en esa parte. Es lo que más me atrae. Tal vez es la parte más complicada porque tenemos pues trabajamos con caballos cerreros totalmente, entonces es eh, empezar todo, ¿no? A veces ya decimos que es más fácil empezar y enseñar nuevo que corregir, ¿no? Entonces también por eso es muy gratificante tener esos alumnos limpios, digamos. Y en esa travesía que ibas a hacer, pues que vas a hacer, eh, ¿por qué ruta? ¿Por qué ruta iban a tomar? ¿O cuál es la idea? ¿O los senderos que hay más o menos? ¿Cómo se llama eso? ¿O por dónde lo hacen? Porque no es por las La vías ruta, normales, ¿no? no, perdón, la ruta nosotros vamos a seguir el Cuapañán, que es un camino inca, que es un sistema vial que preincaico que tuvo más de 30.000 kilómetros a lo largo y ancho del continente y empieza aquí en Colombia. En Colombia tenemos 17 kilómetros de este camino en Pasto eh, y la idea es ir conectando todos los trayectos aún transitables de este camino. La UNESCO lo declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad y se han hecho y se están haciendo bastantes esfuerzos para rescatar pues lo que este camino significa. Entonces vamos a ir por toda la cordillera de los Andes, por la mitad, por la parte más alta. El promedio de altura es por encima de los 4.000 metros desde que entramos a Ecuador hasta que salimos de Bolivia. Entonces va a ser bastante alto todo el tiempo. Eh, y tenemos algunos pasos a 4.900 metros en algunos puntos de Perú. Entonces, esta es una ruta que la diseñaron así por la facilidad y el acceso a puntos de agua. Eh, los incas en su imperio la diseñaron por acá, por esa razón. Entonces, también por esa razón nosotros nos vamos por ahí. Una Súper, pregunta y listo. hola Simón. Ok, Esteban, pongamos el videito. Sí, hola. Quien te pregunta es Iván, Simón. Hola Simón, ¿cómo estás? Hola, Iván, ¿cómo estás? Bien, hermano, un abrazo grande. Una pregunta es, los promedios de recorrido diario ya los tienen estipulados o cuánto más o menos van a recorrer diariamente en el trayecto? Sí, tenemos un promedio, Iván, de 30 kilómetros al día. Esto lo tenemos todo marcado satelitalmente y nos ayudó muchísimo un americano que hizo gran parte de este camino caminando y tenía todos los puntos georreferenciados. Entonces así pudimos identificar todas las distancias y los puntos de descanso. Esto obviamente pues ya en la práctica va a cambiar mucho, pero los promedios son 30 kilómetros diarios, cada 3 días un día de descanso. Dentro del grupo de mulas van 6 mulas pues, para tener 2 mulas de silla, 2 mulas de carga y 2 remudas descansando, en donde todos los días hay una rotación y de los 3 días hacen uno de silla, uno de carga, uno de descanso y el cuarto día es de descanso para todos. Entonces, a la semana no trabajan todos los días, sino que también hay 4 días, digamos, de descanso. 2 de descanso total para todo el grupo y 2 en los que van caminando para así tener menor desgaste de todos.
Ok, muy chévere, muy chévere. No sé, yo llegué tarde, pero Súper. no sé si ya hablaste de tu compañero de travesía. No, pues hablé con mi compañero de travesías, Francisco Matamara. Él es alumno y parte de la Escuela Colombiana de Herradores, herrador certificado AFA. Y bueno, nos vamos con él porque pues somos amigos ya bastante tiempo atrás por los caballos, por las travesías, y para un viaje pues tan difícil que implica tanto tiempo, un año y medio, tantas situaciones tan difíciles, el equipo humano digamos que es primordial y estamos dispuestos a lo que se venga y a enfrentar esta travesía de la mejor manera y estamos muy preparados con este equipo. Yo agregaría que los dos son herradores. Una anécdota es que los dos han sido parte de la Escuela de Herradores de Colombia. Los dos son herreros. Eh, Kiko trabajó mucho tiempo conmigo, es una excelente persona y con Simón casi que lo conozco desde que nació. Entonces, doy fe de estos dos muchachos que son un ejemplo a seguir de una cosa demasiado loca que se inventaron después de hacer cabalgatas y cabalgatas en Colombia. Entonces, por eso los felicito y muy buena suerte en esa travesía que van a hacer. Gracias, Mancho. Sí, así es. Yo también hice los cursos de la escuela, pero pues Francisco, digamos que él sí es certificado, pero sí erró también. Creo que dentro de mi filosofía para ser alguien de a caballo, precisamente hay que conocer de todo, hay que, entre más conocimiento tengamos del caballo, mejor va a ser nuestra relación con ellos. Listo, Iván. Simón, no sé si quieras que sigamos con el video. Listo, sí, señor. Sí, sí, sigamos ya. ¿Quieres verlo una vez más, Santi? Muy bien, ahí vimos a Cimitarra. ¿Qué tiene Cimitarra? Sí, ponlo, Esteban. ¿Quién es Cimitarra, Sí, mi Simón? tarra hoy en día tiene 5 años. Ella lleva conmigo 2 años y medio. Vamos para 3 años ya. Yo compré a Cimitarra en una cabalgata en Cimitarra, Santander. Es una mula que no conozco su origen, no se sabe su padre ni su madre, si es Roma o no. Eh, pero bueno, yo la compré y estaba empezada, estaba ya muy descosquillada y digamos de lomo descosquillada, pero nada de boca. Y yo la he hecho, todavía pues digamos que seguimos en entrenamiento y seguimos avanzando. Eh, es una mula demasiado mansa y demasiado tranquila, que siempre le han gustado los barrancos, entonces yo aproveché para enseñarle a subirse a las piedras. Al camión también se sube brincando, tiene una habilidad y una propriocepción increíble para hacer cosas así en los caminos difíciles de herradura. Es muy segura y les cuento ahí un poquito como una introducción de las mulas. Em, las mulas vienen, pues como sabemos, del burro y del caballo. El caballo evoluciona en las sabanas, en las praderas abiertas, en donde puede correr y ese es su mecanismo de defensa ante cualquier cosa, es huir y la velocidad es su mejor aliado. Pero los burros evolucionaron en las montañas, en donde a veces huir era más peligroso que pelear y por eso desarrollan un instinto agresivo eh, para defenderse, porque no pueden huir. Y al evolucionar en las montañas, pues tienen, digamos, un instinto para las montañas, para los precipicios, para los pasos difíciles, mayor.
Entonces la mula hereda un poco ese instinto de la montaña del burro, también con su carácter a veces agresivo, que decimos que la mula es terca, pero en verdad es un instinto del burro. Un dato curioso, digamos, hay muchos pastores en Inglaterra que dentro de sus rebaños de ovejas meten un burro entero para proteger las ovejas de los zorros. Y el burro mata a los zorros cuando tratan de comerse las ovejas del rebaño. Entonces, por eso, digamos que tiene una tendencia agresiva, instintiva y natural las mulas. Ok, súper. Sigamos con el primer tema, tema, Esteban. Bien, hoy vamos a hacer un poquito igual que estamos haciendo en algunas clases. Vamos a ir leyendo. Si por favor me van colaborando con la lectura. Entonces, bueno, el primer tema que tenemos hoy son las facultades mentales del caballo. ¿Esta foto dónde es, Simón? Eso es de La ¿Recuerdas? Calera hacia Choachí, bajando hacia Choachí, se me olvida la montaña esta. No. Bueno, Bueno, nosotros entonces, como ok, sigue, hablamos Esteban. con Santiago, digamos que dentro de lo que vamos a hablar hoy, las facultades mentales del caballo, un proceso como funciona la etología del caballo, cómo funciona la mente, a qué obedece el caballo, a qué instintos. Y ya vamos a entrar después en algunos ejemplos y temas especiales. Pero por ahora, pues vamos a ir como desglosando primero la mente del caballo dentro de las facultades y dentro de otros instintos. No sé si alguien quiera leer o cómo funciona acá o... Santi, arranca leyendo, porfa. Santi nos ayuda con Creo que no tenemos a la Santi. primera parte, ¿verdad? Ah, sí, sí está. Sí está, sí está. ¿Sí está? Sí. Facultades mentales del caballo. ¿No? Contados son los jinetes que Sí, sí conocen a está. fondo las facultades mentales de su caballo. Imprescindible necesidad para el adiestramiento. Todos se preocuparán de conocer su psicología. Se evitaría lo que se ve con tanta frecuencia, una lucha entre jinete y caballo. El caballo no cambia sus sentimientos a cada instante. En este sentido, es más perfecto que el ser humano. Tiene cualidades innatas que lo distinguen de los demás animales. Ellas son un carácter natural muy bueno, es sumamente sensible, es un ser reflexivo, susceptible a la caricia y buen trato. Tiene una memoria local fantástica, adquiere muy pronto costumbres a las cuales se aferra. Es de un espíritu simple y de un carácter de humor parejo. Respeta y teme al hombre. Conocer estas cualidades, saber juzgarlas, apreciarlas y aprovecharlas es básico en el adiestramiento. El mejor principio que puede seguirse en el adiestramiento de un caballo nuevo es el camino progresivo, la perseverancia, la paciencia y continuidad de trabajo en vez de recurrir a métodos de violencia y de prisa, que a nada positivo conducen. La inteligencia es la facultad de concebir, de comprender, de concebir, de comprender, que nos permite apreciar la importancia de los hechos según las circunstancias y lugar, determinando sus consecuencias. El instinto es una cualidad cerebral que nos lleva a ejecutar un acto sin saber su fin. Es un impulso mental que da lugar a actos determinados independientemente de la voluntad. El caballo, igual que todos los animales, tiene instinto. Siente, por ejemplo, un instintivo temor al hombre, pero también tiene inteligencia. Toda manifestación de inteligencia supone un esfuerzo mental adaptado intencionalmente. Sin inteligencia, el caballo sería indomable. Para él, nosotros lo domamos a nuestra voluntad y destruimos su resistencia instintiva. Le inculcamos lo que queremos gracias a su inteligencia, que lo hace razonar, reflexionar y adoptar posiciones mentales frente a sensaciones que nosotros le hacemos sentir. ¿Sigo? El adiestramiento del caballo Ok, descansa en una de las Camilo, leyes. si nos ayuda ahí, Camilo.
Claro, el adiestramiento del caballo descansa en una de las leyes fundamentales de la psicología, la ley de la asociación de ideas, que no es otra cosa que una de las modalidades de la inteligencia. Esta ley le permite al caballo comprender el lenguaje convencional de que se vale el jinete para transmitirle su voluntad y dominarlo. De acuerdo con lo anterior, el adiestramiento debe comenzar por establecer un lenguaje convencional, ayudas, cuyo significado debe conocer el caballo. La enseñanza absoluta y metódica de lenguaje. Para conseguir lo anterior, el jinete se vale de la aplicación de las leyes de la asociación de ideas. Ellas son la asociación de ideas por semejanza, cuyo principio es el siguiente. Las sensaciones presentes recuerdan las sensaciones pasadas. Ejemplo, si el caballo ha sido castigado con la fusta, el solo hecho de mostrársela o amenazarlo con ella posteriormente lo hará reaccionar, más o menos violentamente, según su temperamento. La asociación de ideas por continuidad. Cuando las impresiones se han presentado simultáneamente, o una se presente en el espíritu, para que las otras se hagan presentes. Ejemplo, con impulsar la remonta, con las piernas se castiga. Con la fusta, el caballo reacciona ante el fustazo, pero como va acompañado de la acción impulsora, la pierna muy pronto reaccionará a este impulso. Comprender que junto con el impulso de la pierna viene el castigo con la fusta y obedece al primero al recordar el segundo. Supongamos que el caballo ha comprendido en forma clara lo que el jinete le pide con sus ayudas, pero como muchas veces le pedirá cosas desagradables, se negará a obedecer. Para esto nuevamente empleamos la ley de las asociaciones, asociando la obediencia con la recompensa Aló, amigo y la Mate. desobediencia. ¿Esteban, lo subes, por Ah, favor? En la remonta, muy Camilo, comúnmente. gracias. Yuli Novoa. Qué pena, ¿me repites en dónde quedaron? En esa diapositiva que estamos ahí. En la remonta, ¿sí? Sí, señora. Dale, muchas gracias. Sí. En la remonta, muy comúnmente se comete el grave error de aplicar el castigo cuando aún no conoce o no ha comprometido el lenguaje de las ayudas. En este caso, la remonta no entiende por qué se le castiga y reacciona en forma negativa para su adiestramiento. Además de la asociación de ideas, el jinete se vale de la repetición, de impresiones, en virtud de la cual la obediencia del caballo será cada vez más voluntaria hasta que llegue a convertirse esta obediencia voluntaria y consciente en una reacción instintiva y automática. Ejemplo, un caballo requerido por su jinete se desempeña en un abismo. La memoria es la facultad fundamental de un caballo. El caballo es relativamente poco inteligente, pero tiene una gran memoria, muchas veces superior a la del hombre. Basta que una sola vez recorra un camino para que no lo vuelva a olvidar. Esta facultad es una de las bases principales en que descansa el adiestramiento y el jinete debe aprovecharla inteligentemente. Bueno, muy bien. Ahí yo quiero Muchas agregar un gracias, poco. Yuli. Listo. Creo que Simón quería agregar algo. Sí, entonces Sí, creo que sigue, Simón. esta es Sí, sí, una sí. de las Sigue, partes Simón. más importantes dentro de la doma, es comprender cómo
aprende el caballo y que son animales asociativos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ellos cualquier cosa la asocian a una imagen. La memoria del caballo es como ver la galería de fotos de nuestro teléfono. Entre más fotos tengamos, más recuerdos y más asociaciones va a tener el caballo. Cada imagen lo asocia a un sentimiento, a una sensación, ya sea de dolor, de angustia, de felicidad, de relajación. Entonces, cuando el caballo estamos asociándolo a algo, estamos siempre entrenando al caballo. Siempre que estamos en relación con el caballo, estamos poniendo imágenes en esa galería. Entonces, lo que nosotros queremos es que sean imágenes positivas, porque el caballo puede asociar algo malo con un castigo. También lo estamos asociando y también es parte del adiestramiento, castigar. Pero podemos asociar una recompensa positiva cuando hace algo bien. Entonces hay dos formas de entrenar, asociando un castigo negativo cuando hace algo mal o reforzando positivamente cuando hace algo bien, con el fin de tener una galería de fotos asociadas a recuerdos positivos y a cosas positivas. Entonces, siempre que estamos en relación con el caballo, lo entrenamos o lo desentrenamos. Desde entrar a la pesebrera y darle comida, ya estoy dejándole imágenes en el caballo. Si yo entro todos los días a la pesebrera con miedo, el caballo ya va a saber y puede ser violento contra mí o puede empezar a generar muchas cosas que estoy haciendo y enseñándole inconscientemente. Simón, yo ahí tenía una pregunta. Para generar esos recuerdos buenos, esas imágenes positivas, para el caballo es más fácil hacerlo, o sea, cuando está relajado que cuando se le da una recompensa, o es indiferente. La recompensa siempre se le da cuando lo hace bien. Entonces, puede estar no necesariamente relajado para recibir una recompensa, pero el aprendizaje siempre va a ser mayor cuando está relajado, porque el caballo es un caballo instintivo de huir. Entonces, siempre que el caballo esté nervioso, va a tener un instinto de huida, va a tener un temor y no va a generar aprendizaje porque está enfocado en sobrevivir. Ok, ok, ok. No sé si tengan alguna pregunta Juan de esta parte. Pablo García nos quiere con... sí, Juan Pablo García nos quiere compartir una frase. Sí, hola. No, lo que normalmente escuchábamos en las pesebreras cuando entrenábamos, que uno es el fiel reflejo, el caballo es el fiel reflejo del jinete. Entonces, a veces vemos caballos con temores, vemos caballos con muchas virtudes, pero son asociadas a su jinete. Y si uno hiciera alejara un poco el zoom, se da cuenta que los caballos son tal cual, o sea, es el reflejo de cada montador. Era eso. Dijo mi mayor Eutimio, caballo bobo, jinete bobo. También un poco, ¿no? De acuerdo. Santi, ¿quieres pasar al siguiente Ok. tema? Hay una frase Sigamos. que dice, perdón, Tranquilo, tranquilo. que muéstrame tu caballo y te diré quién eres. Sí, sí, sigue. Sigue. Sí, también. Así es. Entonces, bueno, acá entramos a una parte de cómo domar un caballo con métodos no violentos. Empezamos, digamos, el proceso de doma, empieza desde el día cero, digamos, un caballo totalmente cerrero. Nosotros por la domesticación tenemos la facilidad de empezar a manejar caballos desde potros, que es lo recomendable, incluso hacer un imprinting horas de nacido el potro
para empezar a desensibilizar algunos instintos y algunas cosas y a relacionarlo con cosas positivas con el hombre. Pero entonces la doma parte desde el día, puede, pues en el entrenamiento, desde el imprinting, puede empezar, que es comprender los instintos naturales, el código con el que el caballo viene naturalmente, que son sensibilidades en algunas partes del cuerpo, debido al ataque continuo de predadores en esos lugares. Entonces, son las partes más vulnerables del cuerpo del caballo las que tienen las cosquillas o sensibilidad, como el cuello, donde se pasa la cincha, las berijas y la parte de atrás del anca, arriba del corvejón, son los puntos que desensibilizamos. Pero entonces acá entrenamos no por entrenar al caballo, sino desde el día cero. La idea que nosotros tenemos para enseñarle al caballo y con lo que yo voy a entrenar al caballo es enseñarle a aprender. Yo no le enseño a girar a la derecha al caballo, a la izquierda, a parar, a echar reversa, sino yo le enseño a aprender, a salir adelante, a aprender, siempre a estar aprendiendo, porque el entrenamiento de los caballos durante toda su vida es un aprendizaje constante. Entonces, si el entrenamiento, la vida del entrenamiento del caballo es de 1 a 10, Monty Roberts dice que la parte más importante es de 0 a 1. En esta parte, en la doma del caballo, es donde estamos haciendo los pilares de la vida del caballo. Desde acá se empiezan a generar las mañas, los traumas o los Como que él vaya a tener una buena, como que él vaya a tener una buena disposición para aprender, ¿sí? Exacto. Entonces, desde acá también ya estamos generando esa disposición de trabajo del caballo, que a veces hay caballos que por su brío tienen mayor disposición para el trabajo y hay caballos que tenemos que enseñarles a ser más, a reaccionar más a la disposición de trabajar. Entonces, esa relación, esa disposición del trabajo es simplemente una memoria de lo que del sentimientos que ha tenido durante el trabajo. Si cada vez que trabajamos al caballo desde la doma, el caballo termina exhausto, muy cansado, pues nunca va a tener una disposición buena porque siempre va a tener un recuerdo de dolor, con una relación de dolor con el trabajo o de estrés o de agotamiento. Entonces esa disposición que vamos a generar para un caballo dentro de 1 año empieza desde acá, generando buenos recuerdos relacionados con el trabajo. Y acá entonces lo que yo hago es el join up, que es el proceso que les contaba que creó Monty Roberts, que es basado en la comunicación de la yegua alfa de la manada cuando expulsa o castiga a uno de los miembros de la manada. Esto se hace en un corral circular con el fin de que el caballo pueda correr, digamos, infinitamente y no tenga una obstrucción. Y también que está siempre a la misma distancia del humano en el centro. Acá el caballo responde a 2 instintos. El instinto de huida, que es el que siempre vamos a tener presente cuando nos relacionamos con el caballo, y la distancia de huida. La distancia de huida, debido a otro instinto del caballo, que es la conservación de la energía, ellos no pueden correr eternamente. Tienen una distancia de 600 metros, aproximadamente un cuarto de milla, de huida. Después de esos 600 metros, ellos paran y empiezan a pensar. Pero ese primer cartucho, esa primera reacción, son más o menos 600 metros de huir antes de pensar. Como les decía, su
en su naturaleza ellos comen pasto que es muy bajo de energía, entonces necesitan mucho tiempo y mucha cantidad de pasto para tener energía y no la malgastan porque saben que pueden estar en situación de peligro en cualquier momento. Entonces siempre van a tratar de ahorrar energía instintivamente. Lo que nosotros vamos a utilizar como recompensa en el entrenamiento. Nuestra mejor recompensa va a ser el descanso, conservar esa energía, que el caballo sepa que sus instintos están funcionando y que está guardando energía. Entonces el descanso va a ser nuestro mejor aliado en el entrenamiento. Ahí empezamos a desgastar los 600 metros y se produce un lenguaje corporal codificado que los primeros gestos son las orejas. La oreja interna del caballo siempre va a estar poniendo atención al jinete adentro del circular, mientras que la otra oreja va a estar pendiente de todo su entorno. Ese es el primer gesto que el caballo va a hacer, que significa que está poniendo atención a quien sea que esté adentro del circular. Todavía no quiere decir nada más que atención. Después el caballo, después de que pasan los 600 metros, empieza a querer guardar energía y empieza a reducir el tamaño del círculo, haciendo más pequeños los círculos. Entonces ahí ya está comunicando que está empezando a pensar y a reflexionar acerca de la idea de seguir corriendo o parar y ver. Después va a ser el otro gesto, que es mascar y bajar la cabeza. Bajar la cabeza significa estar en una posición de vulnerabilidad total. El caballo, cuando está con la cabeza baja o comiendo, tiene que estar 100% relajado y confiado de que no hay depredadores o algo agresivo o peligroso alrededor. Entonces, cuando él baja la cabeza andando en el círculo, significa que está en una posición de sumisión y de vulnerabilidad y que quiere empezar a negociar, digámoslo así, que ya no quiere correr más, sino que se da cuenta que estando con el humano va a tener descanso y un liderazgo. Entonces el caballo ya va a empezar a buscar otra solución. Ya sabe que correr no es la salida y la otra solución es relacionarse con el humano, porque dentro de su programación está tener un líder. Los caballos necesitan un líder. Si no tienen un líder en la manada, ellos van a asumir la posición de líder y siempre están cambiando el rol de líder. Y ahí el caballo baja la cabeza, masca, achica el círculo y nuestra posición hasta ese entonces es agresiva con el caballo. ¿Qué quiere decir agresiva? Ojos, mirando a los ojos del caballo, mi cuerpo enfrentado hacia el caballo, mi energía, mi pecho enfrentado al pecho del caballo, como si yo fuera un predador, un león que va a saltar a atacarlo. Hasta que el caballo hace estos gestos, yo cambio mi lenguaje corporal a un lenguaje pasivo, porque todo el tiempo me estoy comunicando con el caballo a través de mi cuerpo. Siempre que yo llego a un espacio en donde hay un caballo, mi cuerpo está comunicándole al caballo todo. Entonces ponemos un lenguaje pasivo que ya no es un cuerpo enfrentado al caballo como si fuera a saltar a atacarlo como un felino, digamos, sino que está de lado, mostrándole el hombro y el perfil del humano, digamos. ¿Qué quiere decir? Que mi atención está hacia el frente, que yo estoy, digamos, atacando otra cosa, que no lo estoy atacando a él, pero que estoy al lado de él. Y el caballo naturalmente va a llegar a buscar al humano. Ahí es el momento en donde hay más confianza y es lo que Monty Roberts denomina como el join up, como la unión. Cuando el caballo va a buscar al humano y a decirle, bueno, yo quiero que usted sea el líder de esta manada y asumir la posición así. Esto pasa durante todo este proceso, desde que entra el potro o caballo cerrero al circular hasta que se da el join up en un proceso no más largo de 20 minutos.
porque acordémonos que el cansancio y el agotamiento nunca es parte del entrenamiento. Queremos que el caballo aprenda y no que se canse. Después de esos 20 minutos, depende, hay caballos más difíciles que otros, hay algunos que toman más tiempo, hay algunos que efectivamente hay que enlazar, caballos que han vivido en potrero toda su vida, que nunca los ha tocado un humano. Este proceso pues toma más tiempo de ponerles el cabezal, simplemente ya es todo un proceso que es diferente con un caballo que vive en pesebrera que lleva cabresteado toda su vida, ¿no? Ahí lo que se hace después es desensibilizarlo, entonces es quitar esas cosquillas de las partes más sensibles y vulnerables del cuerpo que tiene instintivamente, que desde acá empieza ya una de los pilares del entrenamiento del caballo, que es la recompensa. Que Monty Roberts la denomina como picnic, que es Positive Instant Consequence o Negative Instant Consequence. A cualquier cosa va a tener una consecuencia positiva inmediata o una consecuencia negativa inmediata. Desde el minuto 21 o minuto que sea después del join up, empieza el entrenamiento y empieza a enseñársele al caballo a aprender para toda su vida, que es desde la desensibilizada, que yo le pongo la presión. ¿Qué quiere decir presión? El caballo nunca ha visto una bolsa de plástico, simplemente que la bolsa esté en el mismo área que el caballo ya es algo nuevo para él. Entonces yo no puedo llegar con la bolsa a tocarle las orejas directamente, el lomo, todo, porque es un caballo que nunca ha visto una bolsa. Simplemente el hecho de tenerla dentro del corral ya representa algo para él, que le tenemos que ir presentando de a poco. Le introduzco el objeto con el que estoy desensibilizando, ya sea una bolsa, una rasqueta, una gualdrapa, un costal con un palo, una escoba, bueno, cualquier cosa que pueda usar. Y el caballo naturalmente va a tratar de huir a esa bolsa, a esa presión. Entonces yo mantengo la presión hasta que el caballo está tranquilo o que deja de huirle a la presión. Puede que no esté tranquilo, pero ya no le está huyendo a esa presión. Y en ese momento retiro la presión y recompenso al caballo con descanso. Ahí es el picnic, que es un refuerzo instantáneo positivo. El segundo en el que yo quito la bolsa es el segundo en el que el caballo aprende. Y ahí tenemos 3 segundos para recompensar o castigar cualquier actividad del caballo. Tenemos idealmente que hacerlo en 1/3 de segundo, lo más instantáneo posible, recompensarlo o castigarlo, pero no más de 3 segundos. Después de eso, ya no va a estar asociado con lo que acaba de hacer el caballo. Tenemos que ser muy rápidos en la recompensa. El caballo ese día, el primer día, no va a quedar totalmente descosquillado. Proceso de mucha perseverancia y mucho tiempo, y que yo no le puedo dedicar, digamos, se cortó. No puedo aferrarme a un plan con los caballos, tengo que ser flexible a este plan. Yo voy con una idea de trabajo, pero flexible, en donde cada día aporto o quito algo a ese gran plan. Y acá es una parte muy importante en la intensidad del trabajo de los potros. Hay bastantes teorías, ahí no sé si les gustaría discutirlo un poco, pero es la intensidad horaria al principio del trabajo de los potros. Lo que a mí me ha dado más resultados, lo que comparto más, lo que he leído, lo que he aprendido que funciona más,
es bastante intensidad, pero con corta duración. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo trabajar al caballo 4 veces al día, pero con una intensidad de media hora durante en las 4 horas al día. Entonces el caballo, entre más veces tenga, va a tener más imágenes que si yo lo trabajo 2 horas seguidas en en un solo momento. Es mejor dividir esa intensidad de 2 horas en 4 para tener más imágenes, más momentos, más memorias y más asociaciones, idealmente positivas. Súper. No sé cómo la ven, ¿tienen alguna pregunta, algo que quieran decir? Yo ahí quería meter la cuchara un poquito, Simón. Es que también leí yo y en lo que he estudiado está demostrado que los caballos tienen un tiempo de concentración de máximo 40 minutos. Entonces, obviamente le doy la razón a lo que hace usted porque pues divide el tiempo y obviamente lo que usted dice, entre más sesiones, pues el caballo interioriza más lo que aprendió, digámoslo. Así es, exacto. Y me recuerda perfecto, eso iba a decir, tienen una concentración de 40 a 45 minutos, que ese es el tiempo que vamos a emplear durante los primeros días de doma del caballo. Las primeras sesiones del caballo no son mayores a 1 hora de trabajo, precisamente para mantener la concentración y asegurarnos que los aprendizajes quedaron y que que quedó con un buen recuerdo del trabajo. Entonces, ahí ya una vez se descosquilla, bueno, se empieza a enseñarle al caballo a nuevos objetos, o la silla, a la cincha. Entonces, por ejemplo, acá hay varias teorías, que hay gente que dice que no hay que dejar al caballo corcoviar con la silla porque aprende a corcoviar. Bueno, hay de todo. Lo que yo hago, lo que a mí me funciona, lo que Monty Roberts hace y descubrió, es que hay que dejar al caballo corcoviar efectivamente, pero con la condición que si está corcoviando, está corriendo, está huyendo, digamos, de la manada. Yo lo estoy sacando de la manada. Entonces, en el circular va a ser mi mejor amigo, porque yo pongo a correr al caballo y lo expulso si hace algo que no me gusta o que no quiero, como corcoviar. Entonces lo castigo con trabajo, corriendo, y en el momento en que el caballo deja de corcoviar, paro y recompenso con descanso. Entonces el caballo empieza a aprender que si corcovea le toca correr, que si no corcovea está tranquilo, puede parar y descansar. Ahí son los siguientes 20 minutos a media hora que tengo después del join up, de poner la silla, ponerle las riendas largas, que es un trabajo para enseñarle a girar a la derecha, a la izquierda, a parar y a cejar, que se hace también muy rápido y todo con el lenguaje corporal, aprovechando el círculo y mi posición respecto a la pared del círculo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero cambiar al caballo de dirección, está girando a mano derecha, yo lo voy a cerrar enfrente para que el caballo gire contra la pared, haga un giro exterior y cambie de mano. Yo tengo las riendas largas, si el caballo gira hacia adentro, me va a enredar en las riendas, entonces por eso se hace hacia afuera, por eso yo lo cierro, digamos, con mi cuerpo y empieza a girar hacia el otro sentido. Esos son los primeros giros del caballo que el caballo hace con las riendas, pero sin contacto en ellas. Porque desde este momento que le pongo las riendas largas, empiezo a enseñarle al caballo a responder a la presión de la rienda. Entonces, si yo desde este momento empiezo a hacerle mucha fuerza a las riendas, desde aquí voy a empezar a enseñarle al caballo a responder a mucha fuerza. Entre menos contacto y más sensibilidad tenga desde el día 1, va a ser mejor
en toda la vida y el entrenamiento del caballo. Por eso los primeros giros se hacen 100% con el cuerpo, sin tocar las riendas, con el lenguaje corporal, para que el caballo entienda ya el ejercicio, que gira, y ya cuando el caballo entiende los giros, se empieza a poner un poquito de contacto para que él aprenda a seguir la cabeza y a girar. Después de eso, dependiendo del caballo, se puede montar o no, si se ve que es prudente, siempre acordándonos y manteniéndonos en el principio de dejar y terminar cada entrenamiento con una memoria o con un ejercicio positivo. Si yo veo que el caballo me va a corcoviar ese día, pues no lo monto ese día y aseguro que no voy a dejar un recuerdo negativo en la memoria del caballo. Entonces, descosquillamos mucho. Los primeros días, lo que yo hago, desensibilizar todas las variables posibles. Entonces, el piso se pone en una lona. No pongo toda la lona abierta y extendida desde el principio, que el caballo tenga que pasar y dar unos trancos en la lona, sino que empieza enrollada, que solo sea pasarle por encima y que va creciendo. Todo, hay un concepto que se llama ir levantando el pescado, que es en el entrenamiento de delfines. Se va subiendo el pescado de a poquitos para que el delfín vaya saltando cada vez más alto. Yo voy aumentando la dificultad de todos los ejercicios con el caballo de a poquitos gradualmente. Desde el día 1, desde la descosquillada, se va aumentando gradualmente. Y eso es lo que me va a permitir terminar con un recuerdo positivo siempre, porque voy aumentando gradualmente y voy midiendo hasta qué punto puedo terminar en el mejor momento posible. A veces es más efectivo un refuerzo positivo muy fuerte, como una pausa en el descanso repentina en la mitad del picadero y soltarle la cincha y salir del picadero caminando después de que hizo algún ejercicio impecable. Tener también un estímulo positivo muy fuerte, porque queremos generar siempre buenos recuerdos, queremos siempre hacer, felicitar acciones positivas y no castigar negativas. Ahí, ¿qué pasa cuando el caballo tiene acciones o comportamientos negativos? Simplemente seguimos la misma intensidad de presión del ejercicio hasta que el caballo cambie. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy descosquillando el caballo con mis manos y le pongo la mano en el anca y patea, yo no le voy a pegar al caballo por patear. Lo que voy a hacer es que voy a dejar la presión ahí. El caballo va a seguir pateando y sigue la presión. Que él se dé cuenta que patear no le va a quitar esta incomodidad, no le va a quitar esta molestia. Él va a patear, va a patear, va a patear, hasta que en un momento deja de patear y en ese instante se quita la presión y se recompensa con el descanso, y él se da cuenta que la única forma de dejar de patear, de quitar esa incomodidad, es dejando de patear. Hacerle incómodo los errores y cómodo lo correcto. Entonces, hacerle siempre incómodo mantener la presión cuando quiero corregir algo, hasta el momento en que hace lo que quiero o está en el mejor momento del proceso en el que voy y aporté un poquito a ese proceso. Simón, nos llegan dos preguntas. Pero esas, yo creo que en el otro tema, y sí, porque se tratan un poquito de eso, ¿no? Como Lo de que las tú digas. correcciones. Sí, Okay. sí. De pronto terminar, pues si ya ahí hablaste un poquito ya de la mansedumbre. No sé si pasamos al otro tema de una vez para como abordarlo. Perfecto, listo. Sí, yo ahí quería agregar como una frase que ahí es como la repetición de ideas
y asociación de lugares. Son una frase que siempre, pues en los instructores que yo he tenido en el ejército y algunos particulares, me la dijeron. Y es importante, por ejemplo, tener los lugares establecidos para cada cosa, ¿sí? Entonces, este es el lugar de entrenamiento. Y a veces ese lugar de entrenamiento, no, rápido saquen al reproductor que tenemos que vamos aquí a colectarlo o a servir una yegua. No, ese es el lugar de entrenamiento. Entonces, él después cuando llegue a entrenar, va a pensar que va a colectar o que va a servir una yegua. No, hay otro lugar que debe ser para colectarlo, o el manití, o en otra zona, o sí, en otro espacio diferente al donde se entrena. Sí, otro espacio que sea para bañarlo, otro espacio para, sí, cada espacio que tenga su respectiva función, porque si vamos utilizando todo eso, el caballo va perdiendo noción de, de qué se hace bien y en qué lado, ¿no? Ajá, exacto. Ok, sigamos. Listo, Y ya resolvemos también las preguntas. listo. Pero aquí vamos primero con el video, ¿cierto, Santi? Sí. O el video ponlo de último, si quieres ahí pon el texto de una vez. Ah, ya puse el video. ¿Lo ves? ¿Estás viendo Yo el video? no, pero es que tengo el internet muy malo, entonces no sé si el resto lo ve. El resto ¿sí? Sí, sí se ve, sí. Sí, sí se ve bien. Ok. Yo sí, no sé el resto. Yo también. Se ve bien. Listo. Ahí está Simón sorteando un obstáculo. Con cimitarra también es esa, Simón. Sí, esa también es la cimitarra. Ahí, pues digamos que el proceso de enseñarle a saltar a la cimitarra fue como el de cualquier caballo de salto, empezando por obstáculos bajitos. Lo que tiene mucha dificultad acá es que se para sobre las piedras y son un poco inestables, a veces no es un terreno, digamos, plano, perfecto en donde aterriza. Entonces implica y necesita mayor estabilidad, que a veces los pone nerviosos a los caballos estar en un terreno inestable o, digamos, así de poco reducido. Y ahí esa es la parte más importante en el entrenamiento, es que la mula esté cómoda en esa situación difícil para ella. Este era el principio antes del anterior video, en donde solo pasaba por encima de las piedras, todavía no se quedaba parada encima. Ok. Sigamos, Esteban, por favor. Mi señal está muy mala, entonces les pido porfa si se van organizando para ir haciendo las lecturas, el que quiera. ¿Me escucharon? Sí, señor. ¿Aló? Sí, señor, sí, señor. Ok. No se ve mucho. ¿Qué tal así? Listo, sigamos. Entonces, si quieren, yo puedo arrancar leyendo. Ok. Dice, procedimientos especiales con caballos desobedientes. En el desarrollo de la instrucción es posible encontrar caballos de difícil adaptación a las modalidades ecuestres, resistiéndose o defendiéndose a las exigencias del jinete.
Tanto el instructor como el jinete deberán en estos casos proceder con el máximo de paciencia, tratando en lo posible de ganar la confianza del caballo y su obediencia por las buenas, antes de emplear medios coercitivos. A continuación se detallan algunos procedimientos que la experiencia ha dado como más recomendable en el caso especial. No obstante, ello se deberá proceder con máximo de iniciativa, ya que como lo dijimos en un comienzo, cada caballo reacciona particularmente a estos sistemas, por lo que no será raro que lo que es excelente para un animal no sirva con otro. Conducción de caballos desobedientes. Mediante un adiestramiento adecuado, el caballo se acostumbra de tal modo a la obediencia que solo en casos muy excepcionales opondrá resistencia digna de tomarse en cuenta. Pero para que el caso de desobediencia pueda aplicarse un procedimiento apropiado, el jinete tiene que saber cómo debe conducirse en semejantes casos. Si durante el curso de equitación se presentan obstinaciones en algunos caballos, el correcto procedimiento para corregirlas será materia de instrucción también para el resto de los jinetes de la sección. En la mayor parte de casos, la causa de la desobediencia deberá buscarse en influencias inadecuadas por parte del jinete y en la insuficiente preparación del caballo. Por otra parte, los caballos se aprovechan frecuentemente de circunstancias exteriores para librarse de las ayudas y sustraerse así a la dobladura de la nuca o flexión de los miembros posteriores. Por consiguiente, el jinete no solo debe pensar en hacer primar su voluntad, sino que también en reconocer y corregir los verdaderos motivos de la desobediencia. Si por influencia predominante o defectuosa, con las riendas o por actividad insuficiente de las piernas, se provocan desobediencias, la corrección apropiada consistirá en primer lugar en avanzar enérgicamente, colocando otra vez así al caballo uniformemente en las riendas. ¿Sigo o alguien quiere leer? Bueno, sigo. Si las circunstancias obligan, obligan a obtener la obediencia por la fuerza, bueno. María quiere leer. Sáquesele. Hágale, María. Si las circunstancias obligan a obtener la obediencia por la fuerza, el jinete conservará siempre su calma y reflexión a pesar de la energía con que debe obrar. Los castigos que se hagan necesarios se aplicarán sin apasionamiento ni venganza, y tan pronto como el caballo manifieste indicios de sumisión se le acariciará, pues la recompensa y el castigo constituyen un importante medio de comunicación entre el hombre y el animal. Sin embargo, todos los castigos se aplicarán con cierta energía. Muchos jinetes pecan en ese sentido, pues por decirlo así, primeramente preguntan al caballo cómo recibir el castigo. De este modo le dan tiempo para prevenirse o aumentar su obstinación, prolongando muchas veces la lucha hasta el propio agotamiento. En las correcciones de caballos desobedientes, está de más la soltura del jinete que se recomienda para otros casos. Las riendas solo pueden mantenerse con la tensión necesaria en todos los casos de obstinación del caballo, cuando el jinete está sentado en completa tensión. De este modo, influirá también con más energía sobre el caballo y puede contrarrestar mejor cualquier eventualidad. Toda tensión con la rienda debe obrar sobre este miembro posterior del mismo costado. Por lo tanto, la mano exterior no debe pasar por sobre la cruz al efectuar el giro y por acción con la rienda interior. Para poder producir cuando se monta con palanca influencias iguales a ambos lados. Para esto se separan inmediatamente las riendas y se anulará si fuere necesario la acción de la palanca montando únicamente con el filete. Las manos se separarán tanto que la tensión con las riendas puede contrarrestar en cualquier momento la desviación de los miembros posteriores. Los defectos se presentan en la conducción con el filete tomado. Deberán tomarse especialmente en cuenta al hacer las correcciones. ¿Puedes bajar, por favor? No, pero creo que te salta un pedazo. Ellos Dice, son en muchos casos. la única causa de la desobediencia.
¿Sigo? Sí. No, del anterior, es que yo no leí nada, no escuché nada, pero de ese anterior, ¿qué era? De pronto como para hablar un poquito sobre ese tema, Simón. ¿Qué era el tema? La obediencia. Ah, Sí, ok, en bueno, general. perdón, un poco lo que hablamos del castigo y la recompensa inmediata, también lo toca aquí este tema muy, muy claro, ¿no? Bien, sigamos. ¿Alguien que no haya leído, que quiera leer? O a dedo. Vamos poniendo aquí. Catalina Zamora, ayúdanos a leer, porfa. Ok. Los caballos espantizados se tratarán con paciencia y consideración, pues este defecto proviene muchas veces. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Ok. Pues este defecto proviene muchas veces de un escaso poder visual. Si se estima no poder corregirlo por medio de la bondad, o si el caballo demuestra una obstinación tenaz, se le colocará la cabeza hacia el lado al cual quiere desviarse. Si un caballo se espanta, por ejemplo, ante un objeto detenido o en movimiento y que se halle a la izquierda de él, tratará de desviarse hacia la derecha o de efectuar una media vuelta, es decir, desviarse con sus miembros izquierdos hacia la derecha por medio de una pronunciada colocación de la cabeza hacia la derecha o, en caso necesario, dando al caballo una posición a la derecha o modo de espalda adentro, ¿qué dice ahí? La fuerza del empuje lateral de los miembros izquierdos. Enseguida el jinete puede conducir su caballo con la rienda exterior, es decir, la izquierda, y con influencia impulsiva de la pierna derecha, a lo largo del objeto que le causa el espanto en una posición de espalda adentro, más o menos pronunciada según fuese la necesidad. Ok, gracias, Catalina. Vale. De ahí, pues a veces nos enfocamos como en el problema y si sea, no sé, alguien que está parado en la valla del Picadero, en una pista o en un camino o una piedra grande y ellos se asustan, nosotros a veces queremos llevarlos como de cabeza hacia el problema, como mire que no pasa nada, como que nosotros sabemos que no pasa nada y ellos pues no van a entender que es que no pasa nada, sino simplemente lo que decía ahí es como al contrario, que ellos no vean y llevarlos hacia allá, ¿sí? Haciendo como una especie de espalda adentro, ser a la pierna, lo que sea, para que el caballo se dirija hacia allá y una vez ya está allá, como que él va encontrando que, realmente no pasa nada, pero si lo llevamos de frente, él no va a ir y se va a asustar más, ¿no? Eso es un poquito eso, ¿no, Simón? Sí, exacto. Y ahí dice también el instinto de los caballos cuando se asustan con algo es precisamente hacer una media luna. Ellos van a huir en círculos como observando también ese objeto y siguiéndose asustándose o mirando qué es. Entonces muchas veces nosotros pecamos, como dice Santiago, en llevarlos al objeto y lo que yo considero que a veces hay que hacer es simplemente parar y dejar que el caballo observe ese objeto sin movimiento y sin presiones, para que el caballo pueda darse cuenta de que es un X objeto que lo asusta, que no tiene vida muchas veces, que no tiene sentimientos, entonces que no le va a generar instintos de huir. Entonces, muchas veces lo mejor es desacelerar un poco y entender que el caballo pueda comprender, como tratar de mostrarle que el caballo comprenda que no es A peligroso para veces, él. Simón, a veces creo que el caballo, como jinete, que dejamos que los caballos se impresionen y no estamos escuchando lo que ellos están transmitiendo. O sea, a veces sabemos o sentimos que se van a impresionar y en vez de reaccionar, dejamos que se caigan a asustar y dejemos que la situación nos envuelva. Y uno a veces con poner las piernas, con ponerlo atento, saca el caballo de esa situación. Y somos muy tardíos en poner las ayudas.
Sí, totalmente. Ahí es nuestra responsabilidad estar 2 segundos adelante del caballo, eh, previniendo todo lo que pueda pasar. Y ahí hay una frase que es muy, pues que me parece muy apropiada, que dice Monty, que es que tenemos que ser responsables de crear el ambiente perfecto para que el caballo aprenda. Es nuestra responsabilidad crear un ambiente en el que el caballo pueda aprender. Entonces, si muchas veces yo estoy prevenido ya porque veo el objeto que sé que asusta al caballo 10 metros atrás, llevo al caballo más impulsado, dependiendo del caso, anticipo ya esa situación para precisamente disminuir cualquier tipo de reacción del caballo. Ok. Alejandra Vaca, ¿nos puedes ayudar ahí con el siguiente párrafo, por favor? Caballos que corcovean. Está, pero no activa el audio. Está, pero no está. A ver, Daniel Barón. Ese también, ya está. ¿Cuál es la que hay que leer? Caballos que Perdón. corcovean. A un caballo que corcovea tratará al jinete de hacerlo avanzar por medio de ayudas impulsivas con las piernas, pues en este caso se soportarán más fácilmente los corcovos. Las manos se levantan y mediante fuertes tensiones con las riendas hacia arriba. Se tratará de levantar la cabeza y el cuello del caballo. En este caso necesario, estas tensiones se transformarán en trenes. Las asentaderas permanecerán en la silla, pero cuando se trata de caballos que corcovean mucho, el jinete con las piernas completamente estiradas se para en los estribos, por lo cual las asentaderas quedan libres de golpes. Las manos obran enérgicamente hacia arriba o cogen la tusa. Después ahí abajito queda un pedazo que dice, lo principal es avanzar, conseguido lo cual el jinete habrá logrado el triunfo. Y sigue ese párrafo, ¿no? Sí. ¿Lo leo? ¿Algunos? No. Hágale, tranquilo. ¿Sigo? Sí, señor. Sí, por favor. Yo tengo una pregunta con respecto al anterior, Simón. Sí. Si uno Ahí, de pronto... ahí seguía, pero pues sí, sigue. Qué pena. Si uno en el momento... Sí, no hay jinetes... No. Hay jinetes que son más, de pronto más valientes, otros son más tímidos o les da miedo. ¿Qué tan grave es que yo me desmonte del caballo y lo deje ganar, entre comillas, y lo deje ganar, entre comillas, la situación y guardo el caballo porque me asusté? ¿Eso es bueno o es malo para el tema de avanzar el caballo, de adiestrarlo? Aquí nosotros tenemos que tener algo muy presente y es dejar como un poco nuestro orgullo y nuestro ego de precisamente decir, tengo que ganar esta situación y tengo que llegar allá, tengo que montar al caballo o hacer esto, X o Y. Muchas veces es mejor terminar el entrenamiento con un recuerdo positivo en un buen momento que seguir avanzando y caer probablemente en el error. Y ahí los vaqueros de Brasil dicen que una vez más es no más, digamos, dicen como siempre que uno está haciendo un ejercicio con el caballo y está contento y lo logró, lo hizo bien, y dice, bueno, lo voy a hacer una vez más y ya me bajo y paro. Y lo hace una vez más y falla, entra en el... Y ahí entonces le toca quedarse otra vez peleando hasta que vuelve a quedar más o menos bien y dice, bueno, ya ahora sí. Entonces siempre que estemos en el mejor momento, tratemos de dar el descanso y la recompensa.
muchas veces sí es mejor evitar situaciones comprometedoras con el caballo si yo sé que pues que va a estar en problemas, o que me va a corcoviar o que se va a asustar con algo, y ir enfrentando el problema de a poquitos y gradualmente. Pero entonces no pasa nada, es decir, siempre he creído, y estoy errado, que si el caballo corcovea, uy, qué susto, entonces me bajo y lo dejo así. Siempre he creído que es muy malo porque el caballo va a entender para él que si lo hace, me libro de jinete, me libro de la fatiga y me voy para la pesebrera. Sí, totalmente. O sea, hay que estar conscientes que cuando me baje sea un buen momento, ¿no? Si el caballo me Ok, tumba, tiene que recibir un castigo en esos 3 segundos que sea de trabajo. Digamos, me tumbó y lo cuerdeo 3 segundos, por ponerlo en algunas palabras agresivamente, pero enérgicamente, con con energía. intención que Ok, él vea que hizo un error, y ahí ya corregí esa situación. Entonces no estoy perdiendo, no me siento mal porque el caballo ganó, sino que corregí esa, ese comportamiento inoportuno. Es que es un poquito lo que habla ahí también, es como si el caballo comienza a corcoviar, lo que tengo que es lo mismo que tú decías cuando lo estoy avanzando, sacarlo hacia adelante a que vaya hacia adelante, corra, y si es mejor que trabaje un poco, ¿no? Trote o galope ahí mismo, y si es enérgicamente rápido, 1 o 2 vueltas, rápido, enérgico, y ya, y entonces como que, uy, hice algo malo, ¿no? Y Total. si me llegara a tumbar o me caigo o algo, me bajo y inmediatamente cuerda, ¿no? Ahí de una vez cuerda y vuelvo y me monto. Si ya está bien 1 o 2 vueltas, ok, ahí sí ya calma y ya ahí ya me puedo bajar o terminar el trabajo si es el momento, ¿no? Sí, Listo. exactamente. ¿Quién estaba leyendo ahorita? Pero ahí faltaba un pedazo, ¿no? Sí, señor. Algunos caballos muestran. Algunos caballos muestran, especialmente cuando las primeras ensilladas se les ha tratado erróneamente, cierta sensibilidad en el dorso y tendencia a corcovear apenas sentado el jinete, entre paréntesis caballo prendido. En este caso, todas las ayudas enérgicas y las medidas correctivas son inoportunas, pues solo aumentan el malestar y excitación de los caballos. Lo acertado es que el jinete facilite la partida del caballo echando las asentaderas hacia adelante, conduciéndolo con suavidad y evitando al principio todo contacto con las piernas. Además, estos caballos se ensillarán siempre que sea posible, mucho antes de ser montados y ciñéndoles la cincha solo paulatinamente y no dejándolos muy apretados. Sí, exacto. Un poco lo que decía Santiago ahí de cuando el caballo está corcoviando, que lo mejor es echarlo para adelante y que el caballo parta a trabajar, que salga de esa situación idealmente enérgicamente, como que vea que cometió un error. Entonces, muchas veces en las primeras ensilladas, uno, yo siempre le digo a toda la gente, y lo que yo digo es que uno no está montando en un concurso, porque entonces se suben a la primera ensillada, o uno está pecando en pensar en estar bien montado y no en enseñarle al caballo. Y lo que uno quiere en las primeras ensilladas es básicamente desensibilizar al caballo y que se acostumbre a tener a alguien encima. Entonces, si yo estoy más seguro agarrado de la silla con las dos manos y con una rienda o como sea, agarrado de la quinta rienda, como yo me sienta más seguro y esté más seguro para el corcovo, es lo mejor. Yo no estoy en un concurso de equitación que tengo que montar bonito, tengo que hacer que el caballo entienda que no debe corcovear. Y si me va a pegar un corcovo, pues yo estoy preparado y ya estoy agarrado y tengo a alguien en el piso que me ayuda a espantar al caballo que salga corriendo. Bien, sigamos. A
ver, Mafe Navarro ¿quién quiere quiere leer? Mafe Navarro quiere leer. María, no se zapa. Eso me Perdón. dijo, pero que ahorita prende el micrófono que no le sirvió. Natalia Moreno, ¿nos puedes ayudar, por favor? No está. ¿Sí está? Pues está, pero no tiene prendido ni audio ni cámara. Ok, Mafe. ¿Sí puede, Mafe? Hola, Hola, Mafe. ¿alguien me oye? Sí, perfecto. Sí, todos. ¿Cómo hablo ahorita y nadie me escucha? Bueno, estamos ahí en caballos que se empinan, ¿cierto? Sí, señora. Sí. Ok. La empinadura es una actitud que con frecuencia asumen los caballos espantadizos y miedosos con el objeto de sustraerse a la acción de las riendas y para negarse a avanzar a una dirección dada. Pero también se presenta en caballos que se hallen colocados detrás de las riendas o que rehúsan doblar la nuca o la quijada. Algunos caballos, a causa de una mano demasiado dura, tratamiento brutal de parte del jinete o porque el freno está demasiado tirante causándoles dolor, se empinan por cuanto no tienen otro medio de sustraerse a estos inconvenientes. Ya te la cambio. ¿Es como la misma? No, Ya. señor. Ahora sí. Sí. Sigue, Mafe, por favor. Sí. Okay. Al empinarse, el caballo pone rígidos los miembros posteriores y para levantar el tercio delantero emplea principalmente los músculos gastronemios del tercio trasero en combinación con los músculos del dorso y cuello. Cuando el caballo quiere sustraerse a una influencia, el jinete tratará en primer lugar de ponerlo en movimiento, porque el caballo solo puede empinarse estando detenido. Si no se logra hacer avanzar el caballo, el jinete en los casos más sencillos podrá evitar la empinadura, doblando fuertemente el caballo hacia el costado, que sea más fácil. En caso necesario, puede doblarle la cabeza hasta que toque su rodilla. De este modo se interrumpe la combinación entre los músculos del cuello, del dorso y miembros posteriores, quitándosele así al caballo la posibilidad de empinarse. Si a pesar de todo el caballo levanta el tercio delantero, el jinete inclinará su tronco hacia adelante, de modo que permanezca siempre vertical al suelo, con el objeto de evitar que el caballo, doblándose en el tercio trasero, se caiga de costado o bien se vaya de espaldas. Las manos no obrarán jamás hacia atrás, pero conservarán el contacto. En lo posible, si el caballo pierde el equilibrio, el jinete soltará los estribos y tratará de desmontarse por un costado. El bajar las manos, que es tendencia involuntaria de muchos jinetes, no es en ningún caso un medio para evitar que el caballo se empine. ¿Sigo? Sí, por favor. Okay. Para quitarle al caballo la fuerza necesaria para que pueda empinarse mucho y para quitarle también esta costumbre, el jinete prevendrá el levantamiento del tercio delantero, haciendo imposible la acción combinada de los músculos antes mencionados, para lo cual levantar el cuello y la cabeza del caballo, que de este modo tiene que bajar el dorso. Si se monta con palanca, esta no se empleará en absoluto, para evitar, por una parte, el levantamiento del tercio delantero y para colocar, por otra parte, de nuevo el caballo en las riendas. El jinete estará tanto que con los brazos estirados hacia el frente y las riendas del filete en tensión, que en la prolongación de la comisura de los labios. En esta posición permanecerá con cierta insistencia hasta que el caballo ya no intente empinarse, doblándose lateralmente en la nuca. Si el caballo cede a las tensiones de modo que la acción del bocado pueda transmitirse a las quijadas, el avance de los miembros posteriores quedará ahora asegurado por medio de ayudas impulsoras. Aun cuando al principio no se logre en todos los caballos impedir inmediatamente la empinadura, levantándose el cuello y la cabeza, sin embargo, el jinete podrá, por medio de este procedimiento, limitar este defecto hasta cierto punto, de manera que ya no exista el temor de que el caballo se vaya de espaldas. En todo caso, este correctivo, que bien aplicado no falla nunca, requiere un asiento independiente y tacto del jinete.
Gracias, Mafe. Yo creo que ahí lo importante es, ok, es un poco también lo mismo cuando el caballo comienza a corcoviar o empinarse, siempre intentar al principio que vaya hacia adelante. Una vez ya se empinó, la forma de que el caballo baje, pues es flexionarlo, jalándolo de una rienda, más o menos de esa rienda hacia la bota mía, para que el caballo flexione un poquito la cabeza a la mano que les quede más fácil en ese momento y el caballo ahí baja. Nunca jalar las riendas hacia uno porque si no lo estoy ayudando a empinarse y va a ser peligroso para nosotros. Si nos vamos hacia atrás con todo el caballo, pues ahí nos va a caer encima. Y también para el caballo si nosotros logramos salirnos de eso. Y una vez también ya el caballo, logremos bajar el caballo, lo mismo, la corrección es hacia adelante y que salga hacia adelante y que trabaje un poco, ¿no? Que galope, que tenga una corrección inmediata, lo mismo que nos está diciendo Simón ahora. Y lo mismo, el caso contrario también, ahora que me acordé, para que el caballo no corcovee, porque a veces cuando comienzan a corcoviar nos vamos hacia el cuello y es peor irnos hacia el cuello porque los caballos van a poder levantar las patas. En cambio, si nos mantenemos un poco más rectos y le levantamos la cabeza y los empujamos y los hacemos avanzar, el caballo va a mantener la cabeza arriba y no va a poder corcoviar porque no va a poder levantar las patas y va a galopar. No sé, Simón, si quieres agregar ahí algo. No, perfecto, perfecto, así es. Yo yo tenía quería una hacer, duda. O alguien. yo quería hacer un comentario. Yo quería hacer un comentario Sí. que con respecto a la ayuda que uno debe tener cuando está montando un potro. Es decir, cuando está montando un caballo joven o un caballo con dificultades, debe estar siempre acompañado en el picadero. La reacción de la persona que está en el suelo para sacar el caballo hacia adelante es definitiva. Como sea, sacarlo hacia adelante. Si tiene... hay que sacarlo hacia adelante. Un caballo no puede corcovear y no puede empinarse de ninguna manera. Eso es claro, lo dice la lectura. Si el caballo no está detenido. El caballo tiene que detenerse para empinarse. Entonces es muy importante la reacción de una persona que esté acompañando a ese jinete que está montando para que en el momento que se presente la dificultad se anticipe y ayude a sacar el caballo hacia adelante. Sí, es súper importante. Además, desde el piso uno puede ver todo, ¿no? Todo lo que está sucediendo y puede tener una reacción más rápida y también puede ser una guía para el jinete, ¿no? Muchas gracias, Mauricio. Yo tenía ahí una pregunta, Simón. Yo he escuchado, digamos, que este tema de empinarse los caballos se puede volver recurrente, incluso hasta una maña. Muchas personas sugieren que incluso a veces hasta romperles un huevo en la cabeza ayuda. No sé si eso sea cierto. No, no había oído esa de romperles el huevo Sí, en la que cabeza. cuando se empinan, como que se lo rompen en la cabeza para que sientan que... Para que se asusten. Sí. Esa opinión de Esteban es bien conocida en Argentina y es súper común. Y lo mismo también hacerles ruido. Cuando se levantan, entonces les hacen ruido como con una corneta y es para hacerle entender al caballo más o menos como, oiga, si se levanta, allá arriba hacen mucho ruido o, por ejemplo, le pasa lo del huevo y tienen que dejarle secar el huevo. Entonces, eso es una creencia gaucha que, pues, entre comillas, tiene sentido. La utiliza mucho este señor Martín Ardoy, que es un crack, pues, para domar caballos, pero, pues, no sé si hay qué opine. Yo sí la he escuchado mucho y la he visto y de verdad la he visto yo no funcionar estaba tan muchísimo, loco. pero no sé. No, tiene toda razón. Yo la he visto y la he visto funcionar mucho, pero no sé, Simón, pues, es lo que ha corrido que... No, pues la verdad no la había oído, tampoco la he visto. Y pues, no sé, hay muchas cosas que, digamos, muchos mitos y tradiciones que son muy respetables y que yo respeto todas siempre y cuando no sean violentas. Y pues esta es una de ellas, puede tener sentido, no sé,
como el ruido que haga la cáscara del huevo al romperse, esa sensación como de hueso roto, no sé, pero lo que a mí más me ha funcionado con caballos que se empinan y también que tienen la costumbre de colgarse estando amarrados, es el cabezal que tiene el lazo por el cuello. Muchas veces esta maña de empinarse es por una sensibilidad en la nuca del caballo que ya ante cualquier cosa que sientan en la nuca o algo que les asuste, van a impulsarse hacia arriba. Y, y esto les quita ese punto ahí en la nuca que muchas veces ayuda muchísimo a que no se levanten mientras se les corrige la maña, ¿no? Esto no es permanente, sino algunas veces mientras se corrige la maña y salir adelante, sacarlos adelante hacia pues controlando la situación hacia un lado, a una pierna y salir adelante, pero muy curioso lo del huevo, lo voy a probar a ver. Lo que yo creo con esas diferentes formas de poder corregirlo es que, pues que debemos lograr buscar una forma que sea, que lo podamos tener todo el tiempo, una ayuda que lo podamos tener todo el tiempo, porque ok, de pronto funciona esa vez, pero después otra vez vuelve y se me empina y bueno, tráigame los huevos, porque en cambio, si lo logramos flexionar, sacar para adelante o estar siempre con una persona ahí hacia adelante y impulsar con una fusta, ¿sí? Tocarlo con la fusta y que avance, y con la voz, ¿sí? Entonces es una ayuda que vamos a tener clara y el caballo va a entender de inmediato y lo vamos a poder usar como tú hablabas y como yo pienso, eso sí es personal lo que yo pienso, de estar antes que el caballo. Vamos a tenerla siempre 2 segundos antes, en cambio la otra la vamos a tener media hora después de que me traigan los huevos o la corneta. Entonces, pues es lo que yo creo que debemos buscar, ¿no? Siempre como todo con unas cosas claras y unas directrices claras que podemos utilizarlas en cualquier momento. La voz y las piernas siempre la vamos a tener, entonces pues es como una corrección inmediata. Pienso yo en eso. Ok. Exacto, sí, totalmente de acuerdo, muy bien. Oscar Pasos. El siguiente, por favor. Hay un pedacito de abajo de caballos que se escapan. Sí. Listo, mi Gaitán. ¿Qué parte, mi Gaitán? Ahí abajito dice Caballos que se escapan. Caballos que se escapan. No muestra más. ¿Qué ordenar? Un caballo que se escapa. Hay que leerlo todo. Dice, mi Gaitán, un caballo que se escapa se pone rígido en el cuello, pero no leo más abajo, mi Gaitán. Ah, tranquilo. Rígido en el cuello y afirma en el bocado. Bajando o levantando la cabeza o encorva demasiado el cuello, sustrayéndose así la mano del jinete. Y aquí ya sigue este. Es impropio pretender que el caballo disminuya el aire de marcha, tirando y sujetando constantemente las riendas, como también inclinando el tronco hacia atrás. Por lo primero se induce al caballo a apoyarse aún más en las riendas y por la inclinación del tronco. Lo que se obtiene es impulsar todavía más el caballo. Las ayudas correctas consisten en dar tirones cortos y enérgicos a las riendas, debiendo cuidar al jinete que en los intervalos la mano sea lo suficiente para que se produzca la actividad en la boca. Nuevamente, las riendas se separarán si se dispone el espacio necesario. El jinete trata de poner al caballo en un círculo grande, estrechándolo paulatinamente. ¿Digo, mi Gaitán? No, hasta ahí. Ok, ¿de ese alguien quiere decir algo? ¿O qué piensan de ese? Ahí lo único que yo añadiría sería en los intervalos de
cortos y enérgicos, como dice acá con la rienda. Las ayudas correctas consisten en dar tirones cortos y enérgicos con las riendas. Tenemos que tener siempre en cuenta también la boca del caballo, y por más que estemos en una situación de un caballo desbocado, no podemos también llegar a lastimarlo, porque va a ser la boca de toda la vida del caballo. Entonces son tirones tratando de llevarlo al círculo, pero no tirones cortantes, sino enérgicos, es que se apoya el filete en la boca del caballo y se hace el tirón, previniendo siempre y pensando siempre, siendo conscientes de la boca y la sensibilidad del caballo. Por más situación en descontrol que estemos, tenemos que ser conscientes del caballo. Sí, lo más apropiado es ahí meterlo a un círculo, ¿no? Meterlo a un círculo y ya con un círculo y sobre todo agarrado de la rienda interior sin que se vaya a resbalar, el caballo va a parar algún momento ahí y no que pase eso, ¿no? Golpearle la boca después me va a crear otras defensas más graves que después va a ser más difícil corregirlas, ¿no? No sé, Mauricio, ibas a Exacto. decir algo. No, que a mí me parece que la otra regla, la regla de los 600 metros aplica. Es decir, el caballo no corre indefinidamente. Entonces, Sí. si uno logra mantenerse en equilibrio cómodamente, el caballo no te da más de 2 vueltas al picadero de correr. Sí, lo meten en un círculo y hay que corra. Sí. Círculo amplio que no se vaya a resbalar. Sí, o cuando si ya- hay posibilidad del picadero que no sea tan grande. Si está en un campo pues más abierto, lo meten en un círculo. Si está en el picadero, corra.